Bienvenidos, en este video vamos a revisar el cálculo de volumen de un sólido litológico T3 con bloques en RECMI. El depósito se discretiza en pequeñas unidades. Esas unidades son bloques. Tiene unas dimensiones en X, unas dimensiones en Y y unas dimensiones en Z. El origen del sistema de bloque en RECMI se ubica entonces en el vértice inferior del primer bloque. Eso se refiere a cuál es el tamaño en la dirección este o X, cuál es el tamaño del bloque de dirección Y y cuál es el tamaño del bloque de dirección Z. Vamos entonces a definir el origen del sistema de bloques que se va a generar. Vamos a cambiar la vista a horizontal +2 y en la parte derecha del módulo de dibujo podemos ver las coordenadas actuales del cursor en la actual ventana. Vamos a activar la ventana que corresponde al plano norte-este y podemos ver que el origen podemos establecerlo en una coordenada de 10.200 en la parte este y 10.500 en la parte norte. En la parte de elevación, en el plano Z este, vemos que el origen a nivel de cota 3.800, más o menos por acá, a nivel de cota 3.800, es un buen punto de inicio para calcular el volumen del bloque. Entonces a nivel origen las coordenadas son 10.200 en este, 10.500 en norte y 3.800 en elevación. Dentro de superficie límite 3 vamos a llamar rellenar volumen T3 con bloques. Indica que se guarda un archivo que luego se va a importar en la base de datos. Presionamos OK. Vamos a indicar el nombre del archivo. Vamos a llamarlo entonces BLK geología BIF, de geología bifurcada. El nombre del archivo realmente queda a criterio del usuario, puede ser cualquier nombre, no hay una convención particular para esto. Y de extensión TXT. Presionamos salvar. En mi caso ya existe, entonces lo voy a reemplazar. Pregunta el origen de la coordenada este o X de la tabla. Sería 10.200 en este. El origen Y, 10.500 en Y o en norte. Y en Z, 3.800. Presionamos Enter. El lado del bloque, vamos a definirlo entonces, en este caso, de 5 por 5 por 5. Y la orientación del corte, vamos a definir secciones en plano ZE. Y pueden colocar alguna información adicional con respecto al objeto que está haciendo el cálculo, simplemente para que se escriba en el archivo ASCII. Vemos entonces que se generan las secciones automáticas de manera a definir cuáles son los bloques que entran dentro de esa sólido T3. En la hoja Excel, cálculo volumen T3 cerrado, hay que indicar el archivo que generamos en el módulo de dibujo. Se refiere entonces a la opción que aplicamos rellenar volumen T3 con bloques. Ahí solicita un nombre de archivo. Ese es el nombre de archivo que hay que indicar. También hay que indicar el sistema de origen de bloques y el tamaño o dimensión de los bloques. Vamos a presionar el botón archivo generado en módulo dibujo. Entonces hay que seleccionar el archivo que generamos. En este caso es BLK GeoBIF. Presionamos abrir. Se va a generar automáticamente el archivo de .pts, que va a ser básicamente el nombre del archivo con extensión pts. Entonces en la celda E27 de la hoja de cálculo se genera el archivo de una forma automática. Él lo va a generar cuando haga el cálculo de volumen. Usted puede cambiar el nombre del archivo si desea. Hay que indicar entonces el sistema de origen del modelo de bloques. En este sería un 10.200, en coordenada este o X, en coordenada norte o Y sería 10.500 y en elevación coordenada Z 3.800. Hay que indicar también las dimensiones de los bloques. Cuando los generamos fue 5 por 5 por 5. El próximo paso es presionar el botón calcula volumen. Él hace el cálculo de volumen y genera automáticamente el archivo de extensión PTS para ser importado en el módulo de dibujo para efectos de validación visual. Presionamos entonces calcula volumen. Indica el siguiente mensaje que el volumen
corresponde entonces a 21.838.625 metros cúbicos. Ese volumen se calculó con un sistema de bloques cuyo origen es 10.200 en este, 10.500 en norte y 3.800 de elevación. Y el tamaño de bloque 5 por 5 por 5. Presionamos OK. Vamos a la parte superior y ese archivo en particular que fue que se generó en RECMIN tiene 174.709 bloques. El volumen fue calculado en 21.838.625 metros cúbicos. Y en la parte de abajo tenemos entonces el volumen en función de la elevación. Tenemos entonces el índice de bloque y la cota de la base del bloque, el volumen en metros cúbicos y el volumen acumulado en metros cúbicos. Este gráfico entonces podemos ver cómo varía el volumen a diferentes cotas. En el módulo de dibujo llamamos el archivo que generamos a través del botón abrir fichero de puntos. El archivo se llama blkgeorbif.pts. Lo seleccionamos y le damos al botón abrir. Y vamos entonces a activar 4 ventanas. Aquí estamos entonces desplegando el archivo de puntos que representa el centro del bloque en la base. No en el sistema estándar RECMIN, que es en el vértice inferior izquierdo, sino en la parte central de abajo de cada bloque. En la parte de la derecha podemos hacer un cambio de vista 3D. Y dentro de lista de grupos de puntos vamos a cambiar el grosor del punto y el color. Y nuevamente vamos a aplicar 4 ventanas. Entonces estamos viendo la presentación de los puntos con que se hizo el cálculo de volumen. Y de esta manera se puede entonces validar visualmente que el volumen calculado corresponde a toda la estructura geológica que definimos. Muchas gracias por su atención.